Buenas noches, bienvenidos a esta previa del Catalagua. Quedan 15 minutos para las 10 de la noche. Comenzamos esta previa al programa con una noticia que a buen seguro les va a llamar la atención. No sé si la han conocido y enseguida la vamos a analizar. Y es que la madrugada del pasado domingo, sobre las 6 de la mañana, un grupo de 15 magrebíes, todos ellos inmigrantes ilegales, acosaron y agredieron sexualmente a una joven, a una chica, en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet. Un hecho absolutamente abyecto, que se agrava aún más, por decirlo de alguna manera, al conocer que estos ilegales apuñalaron al novio de la joven. Afortunadamente, eso sí, el joven está fuera de peligro después de haber sido trasladado a un hospital. Otro cantar es el estado psicológico en el que está la joven víctima de este ataque, de este acoso, de esta agresión por parte de esta nueva manada. Más datos, algunos de ellos también muy preocupantes. Muchos de estos 15 jóvenes son reincidentes. Es decir, tenían a sus espaldas denuncias por otro tipo de crímenes. Además, un dato más, para que vean ustedes que aquí no acaba la cosa, eran ocupas en una vivienda de esta localidad catalana con el visto bueno, por así decirlo, de las autoridades y del ayuntamiento, que sabían perfectamente que estaban viviendo de manera ilegal en un edificio, bueno, en fin, sí que había absolutamente de todo, hasta sarna tenían, la han tenido que desinfectar. Las reflexiones ante este execrable delito son múltiples. En primer lugar, el afán constante de los medios de comunicación de ocultar la nacionalidad de los agresores, en este caso del Magreb, del norte de África. ¿Qué interés hay en hurtar a los españoles quién está detrás de estos delitos? Esta noche vamos a ver que no es el primer caso, ni en España ni en Europa, de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales, que vienen en este caso del norte de África, y que se intenta ocultar. ¿Por qué lo hacen? Lo veremos. Y también nos vamos a preguntar por la permisividad de los ayuntamientos, de los políticos en general con estos delincuentes. Ocupas, que cada vez se constata más o con más evidencia que gozan de cierta permisividad, digamos. Si no, no reiterarían, digamos, sus actos vandálicos, criminales en este caso. Y la polémica del día la ha causado este tuit de Santiago Abascal, que reaccionaba a la noticia que les acabo de contar, que ha hecho rasgarse las vestiduras a más de uno, ya que le acusan de utilizar electoralmente este drama de la delincuencia de los inmigrantes ilegales para intentar sacar rédito electoral. ¿Qué ha dicho el presidente de Vox? Que se ha detenido a 14, en este caso 15, magrebíes, ocupas y con sarna, lo de sarna es literal, por agresión sexual y apuñalamiento. Hay que expulsarlos, propone el presidente de esta formación, y exigir responsabilidades a los que han traído y a los que les siguen llamando. Para Colau y Carmena, estos canallas son los mejores. En fin, infinidad de reacciones ha habido ante este comentario de Santiago Abascal, que analizaremos en los próximos minutos en el programa. Si les parece, les presento sin más dilación a la mesa que nos acompaña en esta previa del Gato. Está con nosotros el portavoz de UPyD a nivel nacional, Cristiano Braun, a quien ya saludamos. Cristiano, muy buenas noches. Un placer estar aquí, Gonzalo. Gracias por estar en el Gato nuevamente. Román Cendoya, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en el programa. José Javier Esparza, muy buenas. Muy buenas noches, Gonzalo Vans. Miguel Barachina, diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, por el Partido Popular en este caso. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Y Rocío Monasterio. Bueno, yo no sé ya cómo introducir, la presidenta de Vox Madrid, arquitecto, bueno, en fin, y tantos otros cargos. Nada, madre de 4. Además, y madre de 4, es efectivamente. Lo más importante. Bueno, en este caso Esparza te gana, que es madre, hoy madre. Todo es cuestión de ponerse. Todo es cuestión de ponerse. Lo más importante, Efectivamente, de 5 en este caso. Bueno, venga, vamos a comenzar esta ronda de titulares. ¿Qué noticia han destacado nuestros analistas y cómo la enfocan de la actualidad que nos deja este lunes? Cristiano, comenzamos, si te parece, por ti. Bien, a mí me ha sorprendido que la desfachatez, ¿no?, de que sigan mercadeando con los jueces a la hora de nombrar al Consejo General del Poder Judicial, porque uno cree ya que los políticos pues han aprendido que la clase política no se va a atrever a una vez más a repartir el Consejo General del Poder Judicial entre los partidos políticos. Uno ve las declaraciones del presidente Sánchez de hace unos años y piensa, hombre, este señor quiere cambiar lo que se ha venido haciendo en España, y sin embargo ve que el señor Casado y el señor Sánchez siguen dialogando y no ha habido esa ruptura que habían pretendido escenificar en el Congreso de los Diputados, con lo cual siguen mintiendo a la ciudadanía. Siguen hablando el señor Sánchez y el señor Casado, todo lo que pasó en aquel gran debate del señor Casado quedó en nada, y además la poca desfachatez a la hora de seguir repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, lo cual a los que queremos regenerar la democracia pues nos decepciona bastante.
La pregunta entonces, Cristiano, ¿hay un sistema alternativo viable para que los jueces sean elegidos de manera más independiente? Sí, efectivamente hay otros sistemas. Se podría reducir la cuota del Congreso de los Diputados de manera importante. Y la del Senado también. Efectivamente, y dar una parte de la elección a los propios órganos, tanto a las secretarías judiciales como a las asociaciones, repartir en diferentes cuotas. Es lo que propuso Unión Progreso y Democracia en su día, pero habría que estudiar los diferentes sistemas. Nosotros propusimos este en el Congreso, lo rechazaron tanto Partido Popular como Partido Socialista, pero lo que no podemos hacer es seguir a los políticos nombrando a los jueces, porque al final la ciudadanía se aleja y considera de que está todo el sistema corrupto, porque luego hablaremos, supongo, de este asunto, sí. Pero todo esto tendrá que ver luego con el juicio del proceso y tendrá que ver con las fichas que se van moviendo y al final pues la ciudadanía siente que no hay una separación de poderes en una democracia moderna como la española. Muchísimas gracias, Cristiano. Román, tu turno, ¿qué noticia destacarías del día? Yo por el fin de semana, ¿no? Europa ha dicho los nacionalismos son la guerra y mi pregunta es, ¿Sánchez se habrá enterado? Es decir, creo que ha sido muy importante lo que pasó este fin de semana, recordando la Primera Guerra Mundial, la gran desgracia, la gran guerra hasta que llegó la Segunda, y donde en los discursos lo que se ha hablado es del nacionalismo como elemento de fuentes de guerra. Y como generador de guerra, porque Europa tiene excesiva experiencia en eso, ya que siempre las guerras se han dado por brotes nacionalistas. Sánchez estaba allí y ojalá haya tomado nota, porque claro, todas sus políticas en cambio van en dirección contraria. Sus aliados son los independentistas golpistas catalanes. Ahora cede que La Rioja trate el euskera como el español, que es noticia de este lunes, que a uno le pone los pelos de punta, que pinta el euskera en Rioja como un lenguaje español, en una guerra que hay de hace muchos años sobre Rioja Alavesa, Rioja por el vino, entre Euskadi y la comunidad de La Rioja. Y luego además en Cataluña sigue dándoles pasta, dice que no hay que aplicar el 155, hay violencia allí, como hemos visto este fin de semana, contra la persona a la que la tiran por la escalera y la podían haber desnucado, pero al ministro de Interior estas cosas le parecen normal y lo han hecho por llevar una bandera de España. Por lo tanto, es la última, que a lo mejor permiten a Otegi que sea candidato al Endacari. No, por eso. Entonces, ojalá se haya enterado, que yo dudo mucho que se haya enterado, porque lo que hace es ir con su mujer de viaje, de weekend, pagado por todos los españoles, la saca a pasear donde ni tiene sitio protocolario y se va allí de pasarlo bien y a ver si hace agenda, ¿no? Entonces, ojalá se hubiera enterado del mensaje tan importante que se dio este fin de semana sobre los nacionalismos en Europa. Muchísimas gracias, Román. José Javier, creo que tú destacarías tanto lo que ha dicho tanto Cristiano como Román. Adelante. La verdad es que hay material hoy para titular por todas partes, empezando por con el que tú has abierto el programa. Pero hay que recordar que esos muchachos son los mismos que tantas lástimas inspiran en medios de comunicación cuando han llegado menores en patera, hagámonos cargo de ellos. Es evidente que no podemos. Lo lógico es que un menor que llega aquí indocumentado se ha devuelto a su casa. Que existe. Es decir, viene de países como Argelia o como... Vienen todos ellos. De países como Argelia o como Marruecos, que son países serios, normales, donde hay, en fin, una estructura estatal. Me parece que esa demagogia algún día habrá que ponerle freno, ¿no? Porque aquí la demagogia no es la de quienes dicen basta ya con la inmigración, es la de quienes ocultan sistemáticamente las consecuencias de eso que pasa. Pero bueno, yo finalmente escogí la cuestión de los tribunales. ¿Por qué? Pues porque es ya una vergüenza. Es decir, vamos a ver. La Constitución, si yo no recuerdo mal, prevé que se desarrollará los mecanismos para conseguir la independencia judicial. El hecho es que hoy los tribunales son objetivamente menos independientes del poder político que antes de la Constitución. Y esto es una cosa terrible. Lo que hemos visto hoy es de nuevo una componenda entre el partido que dijo por boca de su ministro Ruiz Gallardón que se iba a acabar aquello de que los políticos escogieran a los jueces que tenían que juzgar a los políticos, el partido que dijo que había que reformar la justicia de arriba abajo, que es Podemos, que ha entrado también en esto, y el Partido Socialista, que está haciendo lo imposible para reducir el Poder Judicial, sobre todo en los últimos meses, a cero. Porque esto que pasó con el famoso asunto de los impuestos de las hipotecas, uno puede pensar lo que quiera del impuesto, pero el hecho de torcer la mano del Tribunal Supremo porque sí es enormemente grave. No por el impuesto, por el hecho de torcer la mano de un tribunal. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Que los tribunales objetivamente están bajo tutela política en España. Y nadie, ahora Rocío Monasterio me llevará a la contraria, nadie plantea en serio el asunto de que esto sencillamente es insostenible. Los españoles están tragando con el hecho de que sus tribunales no son independientes y les parece que es democrático. Es una locura. Y fíjate, sí es grave que todos los partidos en la oposición
se comprometen a una voladura total de la elección del Consejo General del Poder Judicial, este sistema esta tutela política, lo hizo el PP, claro, lo hizo Sánchez con un tuit que ahora veremos. Llega la impostura que nos habían contado que el PSOE y Casado habían suspendido relaciones, acuérdate, además, la semana pasada, por eso ya ves que no, están muy relacionados. En fin, con el asunto este. Bueno, diputado, su turno, noticia y titular. Bueno, yo había titulado sobre la condena a Artur Mas, ¿no? Yo creo que es saludable que un separatista se quede sin un céntimo. Aportaron 2.900.000 euros, pero les faltaban otros 2.100.000. La generosidad soberanista se acabó ahí y tiene además todos sus bienes embargados, o la mayor parte de ellos, desde hace ya algún tiempo, y que esto sea efectivo, pues me parece una buena cosa, como me parece también saludable que haya una docena de ellos en prisión preventiva. Creo que la justicia, pese a lo que aquí se ha oído, y los jueces españoles son en general muy profesionales y además cumplen con su obligación. Hoy, de hecho, el acuerdo que ha habido no es para nombrar a ningún juez, ni a ningún tribunal, ni a nadie que juzgue, sino al órgano de gobierno de los jueces. Y si nos hubiesen contado que con esta mayoría gubernamental, que con esta mayoría parlamentaria de separatistas, de Podemos y del PSOE, el presidente del Consejo General del Poder Judicial es don Manuel Marchena, creo que es un profesional como la copa de un pino durante 40 años, pues francamente es la solución posibilista en este momento más adecuada. Dejar sin gobierno de los jueces al Consejo General del Poder Judicial me parece una irresponsabilidad gigante. Y por tanto es verdad que haciendo falta 2 tercios, y el Partido Popular no disfruta de ellos, habiendo alcanzado este acuerdo, me parece muy razonable, muy sensato y posibilista. A todos nos gustaría empezar ex novo, pero es la realidad parlamentaria que tiene España. Hoy va a haber una pelea muy interesante aquí esta noche. Efectivamente, sobre todo ello. Bueno, como siempre. Rocío Monasterio, venga, noticia titular, ¿qué le llama la atención? Bueno, yo creo que sí que hay partidos, como PID, Ciudadanos al principio, y Vox, desde luego, que abogan por la independencia judicial, la independencia de un órgano como es este órgano de gobierno, que no debería estar bajo la tutela de los políticos, ¿no? Ciudadanos después, cuando llegó al acuerdo con el Partido Popular, retiró esa propuesta, ¿no?, de su programa. A mí lo que me escandaliza es que hoy se haya dado entrada a Podemos en el Consejo Superior del Poder Judicial, ¿no? Y quien podía bloquear esto y quien puede bloquearlo es el Partido Popular, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Entonces, no sé qué acuerdos habrá con el señor Sánchez y el señor Casado que le obliguen al señor Casado a pasar y a permitir que un partido como Podemos tenga algo que decir en un momento tan complicado para España, y en lo que además lo que viene es el juicio de Cataluña, y ya sabemos cuál es la posición de Podemos ahí. Entonces no entiendo cómo el Partido Popular no ha bloqueado la entrada de Podemos, porque podía haberlo hecho, y eso es gravísimo, porque es dar un lugar a los enemigos de España para que tengan algo que decir y que decidir sobre el futuro de España en los próximos meses. Ahí habría que haberlo bloqueado. No entiendo la posición de Casado, a lo mejor me estoy perdiendo algo, a lo mejor me lo podéis explicar vosotros, sí, pero yo sinceramente no lo entiendo. Me falta parte de la información, me resulta inexplicable. Bueno, pues vamos a hablar de ello y también de esta declaración que me llamaba mucho la atención de Pablo Iglesias, efectivamente, hablando de que a día de hoy los jóvenes que no pueden entender cómo la jefatura del Estado sea por fecundación, cuando todos los jóvenes en nuestro país querrían una república y acabar con el sistema que tenemos a día de hoy en España, con esta monarquía parlamentaria. Vamos a hablar de ello, porque desde luego ya se han quitado la careta y desde luego van a todo, con esas mociones en más de 1000 ayuntamientos de la mano de Izquierda Unida, de Podemos, que pretenden que todos los partidos voten. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. En los próximos minutos estará Carlos Berbel, el director de Confilegal, para hablar precisamente de esto, de la renovación del CGPJ. Y también, atención, hoy una buena noticia. La presidenta de la asociación Hablamos Español, también de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, han presentado hoy el más de 500.000 de firmas necesarias para presentar una iniciativa de ley popular en el Congreso de los Diputados para garantizar la libertad lingüística en los centros de educación. Sin el menor apoyo de ningún partido político. Y de ningún medio de comunicación, perdón, casi. Parlamentario. Efectivamente. 500.000, y encima no se crean que es aquello por internet, que se firma con facilidades de ese tipo. No, muchas de ellas de puño y letra. Y va a estar con nosotros en el programa. Así que si les parece, comenzamos.